ya le dimos un vistazo a las series de Corea del Norte, miramos una serie de Palestina, y ahora lo que sigue es ver la historia de la animación en uno de los países desaparecidos más conocidos del mundo, así es la Unión Soviética. Si tal como lo oyeron, en un inicio tenía pensado hacer un video únicamente hablando de Jenna el cocodrilo, pero después de investigar mucho me di cuenta de que habían varias series de la Unión Soviética de las cuales podía hablar, así que hoy, al igual que con el video que hice de series de Corea del Norte, le echaremos un vistazo al origen de la animación en el país euroasiático y les mostraré varias de las series animadas que se hicieron allí, así que sin más que decir aquí los dejo con mi investigación acerca de la animación en la Unión Soviética. Para entender el origen de la animación en la Unión Soviética, nos tenemos que dirigir varios años antes de la formación del país, más exactamente a la primera década del siglo XX, entre los años de 1905 y 1909, cuando un bailarín de ballet llamado Alexander Shiryaev decidió empezar a hacer pequeños cortometrajes en stop motion, con varias marionetas que utilizaba para aprender acerca de anatomía humana, además de dibujos hechos a mano, siendo estos los primeros cortometrajes animados del país. A pesar de lo importantes que llegaron a ser los cortos, estos mismos no se llegaron a conservar bien. De hecho, el cortometraje que están viendo en pantalla ni siquiera tiene nombre, pues en YouTube aparece como Old Cartoon Movie. Más allá de ese problema, se puede decir que los cortos son bastante buenos, teniendo en cuenta el año en los que se produjeron y el hecho de que todo fue hecho en un estudio casero creado por el mismo Shiryaev. Pero no mucho tiempo después de las creaciones de Shiryaev, llegaría otra persona la cual perfeccionaría en muchos aspectos las bases puestas anteriormente. Estamos hablando del biólogo Ladislas Starevich, el cual vio el gran potencial que tenía el stop motion como medio de entretenimiento, así creando su obra más aclamada, una serie de humor negro la cual contaba las aventuras de una familia de insectos. La forma en la que se creaban los episodios es interesante de por sí, pues al ser Starevich un biólogo, utilizó insectos muertos los cuales acomodaba manualmente para animar. A pesar de lo extraño que esto puede llegar a sonar, honestamente no luce nada mal. Obviamente tenemos que tener en mente que esto fue hecho a inicios de la década de 1910, de hecho este trabajo le otorgó a Starevich una condecoración por parte del zar Nicolás II, y también lo hizo director de varias películas, incluyendo una llamada Night Before Christmas, la cual es una película híbrida entre stop motion y actuaciones reales, la cual debo admitirlo sí luce un poco fea. Pero bueno, como has visto hasta ahora, los cortometrajes animados eran hechos utilizando únicamente la técnica del stop motion, pero cuando se empezó a popularizar un estilo parecido a la animación tradicional, bueno, pues para saber eso nos tenemos que dirigir a los comienzos de la década de los 20, pues ya con la Unión Soviética conformada, el director de cine Elsiga Vertov empezó a crear varios cortometrajes utilizando dibujos hechos a lápiz, esto con el propósito de satirizar a las naciones occidentales. Gracias al éxito que esto tuvo, se crearon otras producciones como Interplanetary Revolution y más tarde la primera película animada de la Unión Soviética, China en llamas. Pero bueno, ya habiendo visto un poco el origen de la animación en la Unión Soviética, ahora, al igual que en el video de Corea del Norte, les mostraré varias series, películas y cortos animados provenientes del país. Lo bueno es que, a diferencia del otro video de estas series, sí hay información suficiente como para hablar algo detalladamente de ellas, así que empecemos. Este fue un cortometraje animado estrenado en el año de 1927, y al parecer producido por el estudio Mesrapomrus. Este corto, tal y como lo dice Wikipedia, fue la primera caricatura soviética dirigida principalmente para los niños, pues como dije antes, la animación soviética eran principalmente sátiras políticas o películas de humor negro. Pero bueno, hablando exclusivamente de Senka de African, este es un corto hecho mezclando animación primitiva junto a escenas reales. La historia nos habla de este chico que al parecer se llama Senka, el cual después de visitar el zoológico queda bastante
bastante intrigado acerca de los animales del continente africano, así que después de quedarse dormido viendo un libro acerca de África empieza a soñar con las aventuras que tendría en el continente. Primero ayuda a un cocodrilo a volver al río Nilo para estar con su esposa, después conoce a un pájaro el cual casi se lo come, luego conoce a una jirafa a la cual al parecer hipnotiza para después darle un beso, seguido de eso conoce a un león y le muestra lo lindo que es su cabello para acto siguiente darle a oler tabaco al león haciendo que este estornude y lo lleve a donde un mono. En este momento no se entiende bien lo que hace con el mono, pues al parecer lo desafía a una competencia de trucos o algo así, y ya casi al final del cortometraje empieza a perseguir a un elefante el cual lo lleva hasta una fortaleza en donde vive una tribu africana, y esta tribu busca matar al niño pues porque obviamente son caníbales, así que es tarea del cocodrilo del inicio salvar al niño de ese fenómeno, y yo no digo esto por racista sino que así está en el corto. Al final el cocodrilo salva al niño, y lo devuelve a Rusia. Y entiendo si tú en este momento estás pensando, oye, este cortometraje es demasiado racista. Y sí es cierto, pero también tenemos que entender que esto fue hecho en la Unión Soviética en la década de los 20, de hecho, me sorprende que no hayan sido más racistas aún, pero bueno, dejando eso de lado, la verdad el corto supongo que está bien, pues a pesar de que en la actualidad se ve bastante extraño, en su época de seguro fue bastante bien recibido por la gente del país. Ok, antes de presentarles el siguiente corto, primero tengo que darles una pequeña clase de historia para ponerlos en contexto, así que jóvenes por favor abran su libro de historia en la página 41 y presten atención. Bueno, pues 7 días antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, tanto la Alemania malvada como la Unión Soviética firmarían un pacto de no agresión entre ambas naciones. Esto se llamó el Pacto Ribbentrop-Molotov. Este tratado duraría hasta el año de 1941, cuando el señor Adolfo decidió invadir la Unión Soviética, pero terminaría fracasando su primera operación en diciembre del mismo año, y así fue como en el año de 1942 se estrenó Kino Circus, lo cual se traduce como película de un circo, un muy pequeño cortometraje de apenas 4 minutos en donde vemos 3 actos del señor alemán de bigote chistoso en un circo. En el primer acto intenta hacer que sus perros hagan trucos para ver quién se gana un hueso de premio. Como imaginarás, esta es una sátira a los aliados de Alemania en la guerra, siendo los perros los presidentes de Italia, Hungría y Rumania. El segundo acto nos muestra de nuevo al señor Adolfo, esta vez yendo a visitar la tumba de Napoleón, debido a que él quiere conquistar el mundo y espera que Napoleón le dé su bendición y un consejo para lograrlo. Ante esto Napoleón simplemente le dice a Adolfo que mejor se una a él en el más allá antes que sea demasiado tarde, y ya el último acto nos muestra a Adolfo haciendo malabares con antorchas encima de barriles llenos de gasolina, creo, cosa que termina mal y todo explota dejándonos con esta última escena. Ahora bien, hablando del corto, pues este está bien, se los recomiendo ver, es bastante corto y aunque sea a mí me logró entretener. Bueno, esta es la primera serie animada de la que vamos a hablar en el video, y la verdad nunca pensé que me pondría a ver una serie animada soviética a las 3 de la mañana un 25 de diciembre, pero siéndoles honesto no me arrepiento de eso, porque esta sin lugar a dudas es una de las caricaturas antiguas que más me ha entretenido. Pero bueno, ¿de qué trata la serie? Pues esta se centra en la clásica trama de un animal el cual busca cazar a otro para comérselo pero siempre fracasa, ya saben, como el coyote y el correcaminos, o Tom y Jerry, pero en mi opinión esta tiene su propio toque especial. La serie nos presenta al lobo Bob, un lobo el cual es lo más parecido a un tío treintañero latino promedio, el cual tiene como único objetivo en la vida atrapar a la liebre Cyrax. La serie se estrenó en el año de 1969 y duraría hasta 1994 y siendo, según Wikipedia, la caricatura soviética más popular en el país, cosa que entiendo porque la serie es de hecho bastante entretenida. Las aventuras que viven los dos protagonistas son bastante creativas y te hacen recordar esa vieja época en la cual a ti no te interesaba que las series tuvieran una trama muy compleja y emotiva, sino que lo único que importaba era que pasaras un rato divertido mientras veías la televisión. La serie contó con un total de 20 episodios, 18 fueron estrenados entre los años que les dije, o sea entre 1969 y 1994, y los otros 2 salieron entre los años de 2005 y 2006, además de contar con 2 especiales de Año Nuevo bastante cortos estrenados, uno en el 2012 y el otro en 2017, y pues
pues a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que se estrenó su primer capítulo, la serie sigue teniendo casi la misma estética que en sus inicios, lo cual me parece bien pues su estética me agrada, pero una cosa que debo admitir es que me gusta más la estética que este show manejaba en su piloto, no se me recuerda a otras series como Rocky y Bullwinkle. Ahora hablando un poco más del piloto, este sin dudas tiene una trama un poco más siniestra, pues a pesar de que se sigue manteniendo la trama del lobo que quiere atrapar a la liebre, pues en este a diferencia de la serie la liebre luce un poco más joven, lo cual puede hacer que varias personas piensen cosas totalmente distintas a la trama de la serie, pero aún llegó la hora de ver la que es probablemente la serie de películas más conocida de la Unión Soviética, así es, estoy hablando de Gena el cocodrilo y sus amigos. La primera aparición de Gena fue en el año de 1966 en la novela infantil de Crocodile Gena y llegó de Luzya, o por su traducción El cocodrilo Gena y sus amigos, una historia escrita por Eduard Pensinki y publicada por la editorial Detskaya Literatura. El libro nos cuenta la historia de Gena, un cocodrilo el cual trabaja como cocodrilo en un zoológico durante el día, al cual le gusta tocar el acordeón. Además de Gena se nos muestran a otros personajes, entre los cuales está Galia, una niña la cual es amiga de Gena, y Cheburashka, una criatura desconocida para la ciencia la cual vive en una cabina de teléfono y con el tiempo se hace amigo de Gena y Galia. El cuento ganó bastante popularidad en la Unión Soviética y para el año de 1968 el director Roman Kachanov decidió crear una película basándose en el libro, esto con ayuda del estudio Ekran. Así fue como en 1969 se estrenaría la película Crocodile Gena, hecha en un estilo de stop motion. La trama principal de esta película, digo película entre comillas pues solo dura 20 minutos, es enseñarnos la solitaria vida de Gena, un cocodrilo el cual, cansado de la soledad en la que vive, decide buscar a alguien para pasar el rato. Así es como conoce a Galia y a Cheburashka, los cuales al igual que Gena no tienen amigos, así que los tres deciden construir una casa llamada Casa de la Amistad, en donde puedan vivir todas las personas solitarias de la ciudad. Esto mientras que la villana conocida como la anciana Shapokliak intenta evitarlo a toda costa. La película es bastante simple, pero aún así no diría que es mala, solo que no es mi tipo de películas, pero a pesar de lo que yo piense de ella, la película terminó siendo un total éxito para el estudio, lo cual derivó en la creación de otras 3 secuelas de la película. La primera, llamada simplemente Cheburashka y estrenada en 1971, se centra en cómo Gena y su amigo buscan volverse parte de los pioneros, los cuales son como los Boy Scouts de Estados Unidos. En la segunda secuela, llamada Shapokliak, se nos cuenta cómo la villana de estas películas les roba los boletos de un tren a Gena y Cheburashka, pero tiempo después se arrepiente y los ayuda a detener a unos cazadores de animales y a una fábrica para que no destruyan un río. Y la última de las secuelas, llamada Cheburashka va a la escuela, nos muestra justamente lo que dice el título de la misma, y pues no hay mucho más que decir acerca de las películas. Lo único que me queda por decir es que el éxito de estas mismas fue tan grande que rápidamente se volvieron en el referente de animación soviética por varios años, haciéndose la saga de películas insignia del estudio que lo creó, Soyuz Multfilm. Bueno, en este punto voy a mencionar brevemente varias series y películas soviéticas de las cuales no pude sacar suficiente contexto como para hacerles un puesto solas, así que empecemos. Este es probablemente el cortometraje que más me ha gustado de todo el video. Este simplemente trata de un erizo el cual va a mirar estrellas a la casa de su amigo el oso, pero cuando va a mitad de camino una espesa niebla llega al bosque haciéndolo cambiar por completo. El estilo del corto es lo que más llama la atención, pues tiene un estilo interesante que aunque sea a mí sí me fascinó, y como dato curioso este corto fue tan popular que fue catalogado entre los 150 mejores animaciones de todos los tiempos, quedando en el perfecto primer lugar. Y además de esto, el personaje principal del erizo tiene una estatua en la capital de Ucrania, Kiev. Teniendo como nombre Las aventuras de Lolo el pingüino, es una película animada estrenada en el año de 1986, la cual fue hecha en colaboración con el estudio japonés de Japan Lifeworks Corporations. Esta película nos cuenta la vida y aventuras del pingüino Lolo, el cual es bastante curioso y aventurero. La película está bien, a mí no me pareció la gran cosa, pero puede llegar a ser entretenida de ver, y por cierto, al parecer la película fue recortada 4 minutos en la edición estadounidense de la misma, pues en la versión original se veían varias escenas en donde aparecían unos pingüinos muertos y ya, honestamente véanla, no es tan mala.
Leopold the Cat fue una caricatura producida por el estudio Ekran, el cual básicamente era una subdivisión del estudio Soyuz Multfilm, solo que este se centraba más en hacer series para televisión de bajo presupuesto, y al parecer este fue su producto insignia, pues esta serie se centra en la vida de Leopold, un gato bastante astuto que le toca lidiar con las travesuras de dos ratones. La verdad se nota el bajo presupuesto con el que está hecho la serie, pero puede llegar a ser disfrutable, y por cierto la serie terminó durando 12 años al aire, teniendo un total de 11 episodios. Y bueno, al igual que en el video de Corea del Norte, aquí les mostraré rápidamente algunas series de las cuales no hay suficiente contexto como para que yo les dé una reseña. Pero bueno, esas son algunas de las caricaturas que se hicieron en el país extinto. Espero que les haya gustado mucho el video, y si es así agradecería que dejaran su like y se suscribieran, eso sería un gran apoyo para seguir subiendo contenido al canal. Así que sin más que decir, yo me despido y será hasta otra ocasión. Adiós.